¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos nuevamente a la materia de Utiliza el programa Tarjetas de Control. En esta ocasión vamos a ver la práctica número 18, en donde vamos a analizar un controlador PWM de un motor de corriente directa en Arduino. Pues sabemos que existen muchos tipos de motores y especialmente vamos a ver los motores de corriente directa. Estos motores los podemos encontrar en drones, los podemos encontrar en carritos de control remoto y lo podemos encontrar en aplicaciones de mínima potencia, pero son muy necesarios. Y lo importante es cómo controlar este tipo de motores. Sabemos que podemos controlar su giro, pero en este caso vamos a controlar su velocidad. ¿Qué es un PWM? Pues viene de tres, son unas siglas y pues viene Pulse Width Module. Y pues si lo queremos ver en español, es un modulador de ancho de pulso. Vamos a ver qué es eso de modulador de ancho de pulso. Pues necesitamos saber su funcionamiento. Primeramente, para este sistema necesitamos una entrada analógica representada por un potenciómetro. Después tenemos un controlador PWM y este pues es la parte principal o el cerebro de nuestro circuito. Puede ser un encapsulado con un 555, puede ser con amplificadores operacionales, puede ser con un controlador, microcontrolador, puede ser con memorias y en nuestro caso pues puede ser con Arduino. Finalmente vamos a tener de salida este tipo de señal. Este tipo de señal que vemos aquí, sabemos que podemos tener una señal cuadrada, que es la característica de nuestras señales digitales, pero nosotros podemos controlar nuestro ancho de pulso. El escaloncito que vemos arriba es nuestro pulso y podemos controlar nuestro ancho. Recuerda que width es ancho. Entonces, esto es lo que vamos a controlar. ¿Dónde se va a reflejar en este caso? Se va a reflejar en un motor. ¿De acuerdo? Entonces, para aplicaciones pues prácticas vamos a ocupar un potenciómetro, vamos a ocupar nuestro Arduino y vamos a ocupar un motor, precisando que necesitamos acoplar el motor al Arduino. No podemos conectarlo directamente, necesitamos de pasar por una etapa de potencia que más adelante vamos a ver. ¿Cómo se refleja en la salida? Muy bien, vamos a analizar qué está pasando en la salida de nuestro PWM. ¿Cómo lo vamos a analizar? Para eso necesitamos un instrumento muy importante llamado osciloscopio. Este osciloscopio nos permite medir la salida, si bien sabemos que para medir voltaje, para medir corriente eléctrica necesitamos un multímetro. En esta ocasión vamos a necesitar un osciloscopio para analizar nuestra señal de salida. Muy bien, pues vamos a repasar un poquito las características de nuestra señal. Tenemos varios pulsos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver las partes de los pulsos. Tenemos periodo, tenemos fases, tenemos, en este caso, si hay una pausa. Y lo que nos interesa es el ancho de pulso. El ancho de pulso, pues básicamente, es el tiempo que dura arriba el pulso. Ese va a ser nuestro ancho de pulso, ¿de acuerdo? Si lo analizamos y vemos que tenemos ciclos de trabajo dependiendo de, del porcentaje que nosotros, conforme le movamos a la perilla de nuestro potenciómetro, va a ir cambiando nuestro ancho de pulso. Quiere decir que, primeramente, si nuestro potenciómetro está en cero, nuestro ciclo de trabajo está en 0%. ¿De acuerdo? Lo podemos reflejar con una línea constante en cero. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si subimos nuestro ciclo de trabajo al 25% con nuestro potenciómetro, obviamente, regulándole? Tenemos que ya empiezan a verse unos pulsos, pero podemos ver que su ancho, el ancho de cada uno, está pues un poco estrecho. ¿Qué pasa si lo pongo a 50? Si lo pongo a 50, podemos observar que nuestro ancho de pulso se va incrementando.
y así sucesivamente 75, y por último tenemos 100%, tenemos una línea constante de un voltaje determinado. Normalmente lo podemos evaluar en 5 volts, que es el rango normal que se le va a meter al potenciómetro. Entonces se refleja con una línea constante, ¿sale? Ya no tenemos un tren de pulso, sino una línea constante de 5 volts, a comparación de inicialmente que estaba en 0 volts. Este está abajo y este está arriba, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo lo podemos reflejar con un elemento de salida? Lo podemos reflejar en la luminosidad de un LED o la velocidad de un motor, ¿de acuerdo? Entonces, conforme el ancho sea más estrecho, nuestro LED, si tenemos un LED, obviamente, de salida, se va a reflejar que va a iluminar, va a iluminar, va a iluminar, hasta que llega un punto que ilumina totalmente, al 100%. Y pues si lo queremos ver en un motor, se va a reflejar en su velocidad. Entre más ancho sea el pulso, encontramos más velocidad en el motor. Muy bien, vamos a proceder a armarlo, pero pasa una situación. Nuestro potenciómetro entrega señales analógicas. Y cuando se quiere comunicar con el Arduino no entiende, porque el Arduino dice, yo solo entiendo por digital, yo no entiendo por señales analógicas. Entonces, pues necesitamos un traductor, alguien que le traduzca a nuestro Arduino, y a su vez este pueda procesar las señales que le mandamos. Muy bien, para eso es necesario traducirla de analógica a digital. Para esto necesitamos un conversor AD de analógico a digital. Entonces, necesita de pasar entre la señal analógica, pasa por nuestra OR, después tenemos un cuantificador y tenemos un codificador, ¿de acuerdo? Y pues la cuantización se hace de esta manera. Se toma lectura se adquiere el dato o se toma lectura de nuestra señal analógica y la va cuantificando digitalmente, como vemos de esta manera. Quiere decir que si nosotros tenemos un rango de entrada de 0 a 5 volts, nos lo va a convertir de 0 a 1023 bits. Que si todo esto se convierte en 1, 1, 1, 1, si todo esto es 1, tenemos 1023 bits. ¿De acuerdo? Recordemos nuestra notación binaria. ¿Cómo hacemos una conversión decimal a binaria? Y podemos decir que eso, si tenemos puros unos abajo, es igual a 1023, que es la señal máxima. Muy bien. Sabiendo esto, pues Arduino, pensando en esto, pues tiene sus propios traductores. Entonces cuenta con entradas muy especiales. Podemos observar en nuestro Arduino que tenemos en este recuadro unas entradas especiales que se llaman entradas analógicas, y está de 0 a 0 a A5. Quiere decir que tenemos 6 pines disponibles de entrada analógica y son muy necesarios para que nosotros podamos ingresar, en este caso, un potenciómetro, pero nosotros también podemos conectar sensores. Puede ser un sensor de presencia, un sensor de temperatura, y como tanto sensores como potenciómetros otorgan señales analógicas, pues se conectan aquí en estos pines reservados, que cuando los declaremos en nuestra programación van a valer 0. Los vamos a declarar como 0 porque no sabemos cuánto puede ir. Puede ir de un valor desde 0 volts hasta 5 volts. ¿De acuerdo? Por eso lo vamos a poner que sea igual a 0. ¿De acuerdo? Para que ya a su vez lo vaya procesando y vaya haciendo pues las conversiones. Muy bien. Cabe señalar que Arduino solo tiene disponible de 0 a 255 bits. Para ajustar la lectura se dividirá entre 4. Entonces nuestro valor máximo es 1023. ¿De acuerdo? Y pues lo vamos a dividir entre 4 y ya vamos a tener de 255. De esto nos vamos a asegurar. Con este procedimiento nos vamos a asegurar, jóvenes, que vamos a tener un intervalo de 0 hasta el máximo, que es 255, haciendo la misma relación de 0 a 5 volts. ¿De acuerdo? Entonces esta operación pues la vamos a ingresar en nuestro código. Muy bien, pues ¿cómo hacemos nuestro control PWM? Vamos a empezar, pues primeramente necesitamos nuestro código, generar nuestro código,
Y pues necesitamos un diagrama de flujo para que nosotros podamos entender qué vamos a hacer paso por paso. Iniciamos. Como todo programa necesitamos un inicio. Y vamos a declarar tres variables. Una entrada analógica que es igual a 0. Recordemos que la entrada analógica va a depender del valor que le otorgue el potenciómetro. Y pues es algo indefinido, por lo tanto lo vamos a declarar como 0. Tenemos una salida que vamos a ponerla en el pin 11, en el pin número 11. Y finalmente tenemos una entrada en este caso va a ser interna, que nos va a ayudar a hacer el cálculo más adelante. Si recuerdan, en nuestras prácticas anteriores donde utilizábamos el C++, declarábamos en entradas internas, pues procedimientos, variables internas, mejor dicho, y estas variables internas nos ayudaba a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, y pues ciertamente no las veíamos en físico, pero las van a ser internas y nos va a ayudar a hacer nuestra operación posterior. Entonces le ponemos como valor del potenciómetro. ¿De acuerdo? Muy bien, porque es el valor que se está leyendo. Proseguimos y pues hacemos la operación. El valor del potenciómetro será igual a la entrada analógica, que es nuestra entrada principal, entre 4. Ya vimos por qué entre 4. Esta va a ser nuestra operación principal. Y una vez que ya tengamos el valor del potenciómetro, lo mandamos a la salida y va a ser nuestra señal que pretendemos obtener del PWM. Muy bien, y tenemos un fin. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría en nuestro código? Nuestro código sería de la siguiente manera. Declaramos nuestras entradas. La primera, que es analógica, siempre va a ser 0. Nuestra salida la mandamos al pin 11. Y la tercera es nuestro valor interno. Es un valor interno que no se ve físicamente, es por eso que se le asigna un 0. Por lo tanto, se deduce que es una variable interna con la que se trabajará posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo declaradas mis tres etiquetas. Y nada más, pues obviamente ya sabemos que estos dos no son ni entradas ni salidas. Nada más tenemos esta parte. Aquí sí nos interesa declarar que hay una salida. Entonces nada más declaramos que la salida, la etiqueta de salida, va a tener precisamente output, que es una salida. ¿De acuerdo? Aquí lo declaramos normalmente. Y pues ya dicho esto, pues hacemos el valor del potenciómetro y se convierte de 0 a 255 bits. Ya lo explicamos. Entonces aquí hacemos la operación. El valor del potenciómetro va a ser igual a la lectura análoga de la entrada entre 4. ¿De acuerdo? Y finalmente hacemos una escritura analógica, no digital, analógica, de la salida y del valor del pot. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso va a ser nuestro código PWM. A continuación, vamos a ver cómo nos queda nuestro circuito. Tenemos, ya dicho nuestro código, tenemos nuestro circuito. Aquí lo tenemos. Cabe señalar que tenemos el elemento de entrada. Necesitamos un potenciómetro de 100K. Vamos a ponerlo a la mitad exactamente. Exacta. Entra por A0. Yo lo puse en estos pines de A0. Yo escogí A0. Recuerden que puede ser A0, A1, A2, A3, A4, A5. En este caso es A0. Es el que yo decido. ¿De acuerdo? Entonces este va a mi entrada analógica y en nuestra salida pues tenemos el pin 11. El pin 11, recuerden que no podemos conectar nuestro motor directamente. Entonces pasa por una resistencia de 1K, pasa por un transistor tipo Darlington de la serie TIP 120
es un transistor de potencia. Y tenemos nuestro motor, ¿de acuerdo? También cabe señalar que tenemos este diodo protector. Es un diodo que protege las fugas de corriente que puedan pasar por aquí, ¿sale? Evita un regreso. Entonces es un diodo de protección. Y vemos que nuestro motor está a 12 volts, ¿de acuerdo? Mientras la alimentación de mi Arduino aquí es a 5 volts. Entonces estoy controlando un circuito de 12 volts, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces cabe señalar que aquí tenemos 5 volts y aquí tenemos 12 volts, ¿de acuerdo? Finalmente le conectamos a la salida, le conectamos un osciloscopio, el cual me va a permitir saber qué está pasando en la señal. Muy bien, pues vamos a empezar. Voy a poner mi potenciómetro al 0%, ¿de acuerdo? Y vamos a correrlo. Vamos a observar tres cosas en mente. La primera es nuestro potenciómetro, que gradualmente lo vamos a ir subiendo hasta el 0%. Podemos ver qué está pasando en nuestra salida de señal en el osciloscopio y podemos saber qué le está pasando a nuestro elemento de salida, que en este caso es nuestro motor, ¿de acuerdo? Entonces, si está 0%, podemos ver que nuestro motor está estático y nuestra línea está en 0%. Vamos a subirlo a 25% y podemos ir observando que se empiezan a ver nuestros pulsos, pero nuestro ancho es muy estrecho. Podemos observarlo aquí y también podemos observar que nuestro motor se empieza a mover lentamente, pero se empieza a mover. Y conforme vayamos subiendo nuestra onda, podemos observar que mientras subimos nuestro potenciómetro, conforme lo vamos subiendo gradualmente, nuestro ancho de pulso se empieza a hacer más grande, más largo. Se hace más largo y se puede reflejar que el motor está más rápido. Lo subimos totalmente y vemos que se está ensanchando pues nuestro intervalo. En este caso este ancho de pulso pues ya está mucho más grande. Pueden ver que el motor va más rápido, ¿sí? Entonces aquí comprobamos que entre más grande sea el ancho de pulso, nuestro motor va más rápido. Subimos al 100% y podemos ver una línea. Esta línea que se queda arriba quiere decir que ya llegó al máximo, que son 5 volts. Tenemos 5 volts ininterrumpidos, sin pasar por escalones. Son 5 volts constantes, ¿de acuerdo? Entonces nuestro motor gira a máxima velocidad. Conclusión, un PWM nos puede servir para controlar la velocidad de un motor, ¿de acuerdo? Cabe señalar que si no tengo un motor y no tengo estos elementos de potencia, pues simplemente le voy a poner en la salida una resistencia, recuerden, 220 ohms, un LED a tierra y lo podemos ver en el brillo. En el brillo vamos a reflejarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, haciendo un resumen, jóvenes, 0% tenemos 0%, 25% un poco de señal, 50% se hace más grande, 75% pues mucho más grande la señal, bueno, en este caso el ancho de pulso mucho más grande, y el 100% una señal constante de 5 volts ininterrumpidos. Muy bien, pues básicamente así consiste nuestro controlador PWM con un Arduino. Espero que hayan aprendido cómo controlarlo y pues vemos que es un paso muy sencillo. Pues yo les agradezco mucho su atención, jóvenes. Sigamos adelante y poco a poco vamos a ir viendo proyectos más ambiciosos. Y recuerden que cada vez somos mejores. Gracias.